Muy bien. Voy a invitarles para que leamos Primera de Timoteo, el capítulo 4, el verso 16. Y vamos a leer también este de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Se lo voy a dejar como una lectura para que ustedes hagan en casa. Y aquí vamos a leer entonces Eclesiastés, capítulo 10, verso 1. Vamos a leer en este momento Eclesiastés, capítulo 10, verso 1. Dice la palabra del Señor: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Permítame leerlo una vez más. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hace unos días tuve un hecho para mí bastante significativo por la reflexión que hice tal vez al final. Y es que tenía que hacer una actividad, tenía que subirme a un techo de un edificio. Y cuando estuve en ese lugar, estaba revisando las condiciones de aquel lugar. Y, oh sorpresa, cuando estaba subiendo a una parte un poco más alta de esa terraza, vi que sobre las escaleras había un pequeño panal de avispas. Y cuando vi ese lugar, cuando vi ese pequeño panal, traté como de revisar que no hubiera y alcancé a ver tal vez una, tal vez dos que estaban ahí. Cuando lo vi, pues realmente el panal era pequeño y tal vez dije una, dos, no son nada, ¿no? Son insignificantes. Y subí a ese lugar, esa terraza, y cuando volví a bajar, realmente por ser tan insignificante el panal y al ver solamente una o dos, dije, pues eso no significa absolutamente nada. Por lo cual tomé la decisión como ni siquiera eh, de ignorar que estaban ahí y bajé ese lugar de forma despacio. Me tomé mi tiempo para poder bajar ese lugar sin tomar las precauciones de las cuales debía haber tomado debido a que había la presencia de estas avispas. Y cuando bajé de ese lugar, sentí como si una aguja traspasara mi tobillo. Y cuando sentí eso, inmediatamente generé, por supuesto, una reacción de mover el pie rápidamente para poder eh, que lo que me estaba tal vez picando se alejara de mí. Y cuando bajé mi mirada para revisar mi pie, alcancé a ver que una de las avispas que estaba en el pequeño insignificante panal, ahora estaban en mi tobillo. Y cuando percibí eso, entonces, claro, traté de moverme del sector, avanzar rápidamente y realmente pues revisé y claro, tenía la punzoña, tenía ahí la pequeña, pues, como un pequeño casi que aguja que le queda ahí a uno, pero debía hacer algunas actividades y dije, eso fue solamente una, no es mucho realmente. Y empecé a caminar y así sucesivamente tenía que hacer varias actividades ese día, tenía que movilizarme rápido también para llegar a una reunión de pastores que debía presidir, después tenía que realizar una predicación, después tenía que hacer también una célula y bueno, tenía varias actividades que debía cumplir con ese día y prácticamente casi que al final de la noche logré sentir que cuando caminaba aún estaba sintiendo ese dolor. Realmente, aunque fue un pequeño picotazo, una pequeña punzada que sentí ahí, no me tomé el tiempo ni siquiera para mirar cómo se encontraba el tobillo. Pero cuando ya llegó la noche, me revisé
encontré que realmente me estaba doliendo y había soportado ese pequeño dolor porque era un pequeño dolor todo el día. Tal vez si el dolor hubiera sido fuerte y contundente, tal vez me hubiera tomado el trabajo de detenerme por un momento y revisar qué había. Pero era tan pequeño el dolor que realmente pude seguir todo el día haciendo mi trabajo y haciendo las actividades que debía hacer, que no le presté atención. Y, y cuando revisé, comentaba ahorita, cuando llegó ya finalmente la noche y todavía persistía ese pequeño dolor, dije, bueno, pero ¿por qué todavía me persiste el dolor y todavía ni siquiera me había tomado el trabajo de revisar lo que tenía? Y cuando realmente pues revisé, estaba bastante rojo, había bastante dolor y no había tomado las medidas. Tal vez me había encerrado en el día a día para poder cumplir varias actividades que tenía que cumplirlas. Y esto cuando estaba ahí, bueno, ya hice la revisión, chequeo todo y hicimos algunas cosas para poder mitigar ese dolor y poder cubrir eso que estaba ahí. Pero cuando estábamos haciendo eso, llegué a un punto de reflexión y es que realmente como era tan pequeño y tan insignificante, como que uno a veces trata de ignorar las cosas pequeñas. Uno como que pudiera decir, yo puedo aguantar este dolor y tal vez inclusive hubiera podido pasar el otro día y 2 días y 3 días, porque nosotros somos muy dados que las cosas pequeñas a ignorarlas, que las cosas que son insignificantes a tal vez dejarlos para una segunda mano, un segundo día, un tercer día. Y esto me llevó también a reflexionar con relación a lo que dice la palabra del Señor aquí en Eclesiastés, el capítulo 10, el verso 1. Porque dice la palabra de Dios que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Porque hay cosas pequeñas que realmente nosotros no le prestamos la atención que debería prestársele. Hay cosas tan pequeñas que terminamos, tal vez son punzadas tan pequeñas, son avispas, tal vez a veces tan pequeñas que afectan nuestro cuerpo, que tal vez ignoramos, aunque el dolor sea pequeño, aunque el dolor tal vez sea insignificante, y nos acostumbramos a avanzar en la vida con esos pequeños dolores, con esos pequeños problemas. Y nosotros tal vez tú y yo, nos hemos enfrentado a grandes desafíos, a grandes problemas, a grandes retos. Y a eso tal vez empeñamos, ponemos todo nuestro esfuerzo y nuestra dedicación. Y hemos aprendido a vencerlos con determinación, hemos aprendido a vencerlos con decisión. Y a esas cosas grandes tal vez le hemos pedido al Señor que nos ayude, que nos dé fortaleza, que el Señor nos abra puertas, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé luz. Y esos grandes desafíos los enfrentamos en el nombre del Señor. Y las grandes cosas y los grandes problemas, estamos ahí en la primera línea para defenderlos, para de pronto enfrentarlos. Pero ¿qué de las pequeñas cosas? ¿Qué de los pequeños dolores? ¿Qué de las pequeñas avispas? O como dice Eclesiastés, ¿qué de las pequeñas moscas que entran en el perfume del perfumista? Cuando una mosca puede entrar en un perfume, en la apariencia no se ve. Si de pronto usted observara tal vez en un perfume, si el vidrio, el frasco en el cual está pintado y está coloreado, tal vez sería imposible ver si hay una mosca dentro del perfume, porque está dentro del perfume. Y el perfume podría estar en su empaque hermoso. Y el perfume podría estar en el más grande, en la más grande caja, adornada con tantas cosas. Y por fuera se ve hermoso, por fuera se ve espléndido, por fuera se ve agradable. Pero por dentro hay una mosca, por dentro hay algo que le está haciendo heder el perfume.
Y son esas pequeñas cosas insignificantes que realmente en el exterior no se ve. Cuando tal vez nos relacionamos con las personas no se ve, porque tal vez ven la sonrisa que tienes, porque tal vez ven las buenas acciones que tienes, ven de pronto las cosas exteriores, pero no las interiores. Y cuando estamos en lo exterior, en la apariencia, cuando estamos frente al amigo, frente al hermano, frente al esposo, frente a la esposa, esas cosas de pronto pequeñas que adentro están luchando, no las ve nadie, absolutamente nadie. Y estás tranquilo porque son pequeñas picotazos tal vez de avispa, son pequeñas moscas adentro que nadie percibe, y cuando tú vas avanzando en el día a día y no les prestas atención y sigues caminando y sigues relacionándote y sigues tal vez aplaudiendo y sigues tal vez alabando y tal vez sigues orando y tal vez sigues ayunando, pero tú sabes que hay cosas adentro que siguen generándote un olor no agradable delante de la presencia de Dios. Son pequeños hábitos, son pequeñas acciones, tal vez son pequeñas conversaciones, son pequeñas llamadas, son pequeños amigos, son pequeños proyectos, son pequeñas cosas que hay dentro en el corazón, son pequeños pensamientos, son pequeñas miradas que tú sabes que son pequeñas moscas, son pequeñas picaduras de abeja que tal vez tú no le prestas atención, que tal vez tú no le quieres prestar cuidado, pero sabes que si persistes en ello, te van a llevar al fracaso y a la destrucción. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que tú has seguido caminando en el día a día? Que sabes que algo te ha picado, tal vez no en el tobillo, como a mí, tal vez fue en la mente, tal vez es una idea, tal vez es algo en el corazón, tal vez es una raíz de amargura. ¿Qué cosas a veces en el interior tenemos a las cuales no le hemos permitido que Dios trate? Pero como Dios está obrando en lo exterior, como en lo exterior vemos la mano de Dios, a veces no le permitimos que también Él trabaje en el interior. Hoy usted se puede conectar y hay innumerables mensajes que tal vez le pueden decir muchas cosas bonitas, muchas cosas grandes, tal vez pueden decir muchas cosas motivacionales, pero yo quiero decirle en esta mañana, para usted, mi querido hermano que está conectado, para usted, querido amigo que me está escuchando, para usted tal vez que conectó y dijo, quiero escuchar, a ver, tal vez qué está diciendo el hermano, que tal vez está diciendo el pastor, que tal vez está diciendo tal vez algunos compañeros que se han venido conectando, inclusive de la fuerza pública, tal vez me estás escuchando. Hay pequeñas cosas que si tú no le prestas atención, van a ser tu destrucción, van a ser tu fracaso, van a ser heder el perfume del perfumista. Son pequeñas cosas que tú sabes, pero como nadie puede ver tal vez el daño que te está haciendo, tal vez como en el exterior te ven, que levantas las manos, que ayudas al pobre, que ayudas al necesitado. Tal vez todo mundo afuera puede ver tu sonrisa, tal vez todo mundo afuera puede ver tu liderazgo, puede ver el servicio, pero no están viendo que dentro de tu perfume hay una mosca, hay una abeja que está generando un daño sin precedentes. El problema no es la apariencia. El problema no es lo que mostremos. El problema no es lo que puedan ver los otros. El problema es lo que pueda ver Dios en el interior. El problema es el carácter. El problema es allá en los temas morales que debemos afrontar en el día a día. Porque hemos aprendido a pelear las grandes batallas, pero abandonar las pequeñas batallas. Hemos aprendido a enfrentarnos a Goliat y lo vencemos. Y tal vez como David dijo, ¿quién es este incircunciso para que venga a desafiar los ejércitos de Jehová? Hemos aprendido a estar ahí enfrente cuando de pronto hay una propuesta
de pronto que sabemos que está mal, cuando alguien nos dice, ven, toma tal vez un licor, ven, te ofrezco las drogas, ven, ¿por qué no vamos a este lugar allá de pronto para hacer esta actividad? Mira, te ofrezco estos negocios raros y ahí estamos entonces levantándonos para pelear las grandes batallas. Pero ¿qué de las pequeñas? Porque las grandes batallas te sientes entrenado para pelearlas. Te sientes entrenado para enfrentarlas. Y de hecho, tal vez las has ganado. Pero ¿qué de las pequeñas? Tal vez sigues caminando con el dolor en el tobillo. Y crees que porque son insignificantes no merecen atención. Pero ¿sabe qué me gusta de David? Que cuando David llegó a pelear las grandes batallas, cuando David llegó a pelear con sus grandes enemigos, cuando David llegó a pelear con el gran Goliat, ¿sabe qué le dijo? ¿Sabe qué tenía que decirle a los que estaban ahí, ni aún al rey? No se preocupen, porque este problema grande, yo también tuve problemas pequeños, yo tuve batallas pequeñas, yo también luché con el león, yo también luché con el oso, y así como aprendí a ganar mis pequeñas batallas, yo sé que Dios me dejará ganar las grandes, porque he sido fiel en las pequeñas batallas. Entonces ahorita Dios puede promocionarme sobre las grandes. A veces no llegamos a grandes cosas en Dios, a veces no llegamos a las grandes experiencias en Dios, a veces Dios nos da más cosas más grandes porque no hemos pasado las pequeñas pruebas, porque no hemos pasado los pequeños tests que tal vez Dios nos ha dejado, no hemos aprendido a pelear nuestras pequeñas batallas. Pero a veces queremos enfrentarnos a las grandes batallas cuando hemos abandonado las pequeñas. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corintio, a la iglesia en Corinto, allá en el capítulo 10, verso 5, en segunda de Corintios, el capítulo 10, verso 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo, no dice alguno, dice todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo, absolutamente todo. No importa si son los grandes pensamientos, no importa si son los pequeños, necesitamos aprender a pelear las grandes batallas, pero también aprender a pelear las pequeñas batallas. Porque necesitamos aprender a llevar tanto los grandes como los pequeños, llevarlos a la obediencia a Jesucristo. Cuando Pablo usa el término griego para llevar cautivo, el término griego es que se emplea ahí, prácticamente está haciendo alusión o denota el significado de cuando en las guerras, los ejércitos invadían y ganaban las batallas y tomaban prisioneros de guerra y los amarraban y los llevaban a las profundidades de las cárceles, de los palacios y los enterraban allá para que no salieran jamás de esos barrotes, de esas prisiones en el cuales estaban allá. Allá los dejaban, no empezaban a coquetear con ellos, no empezaban a dialogar con ellos, no, los dejaban allá en las prisiones cuando no habían la orden de degollarlo. Por eso es que Dios se enojó contra Saúl, porque Saúl le perdonó la vida a Amalek, porque Saúl le perdonó la vida a quien no debía perdonarle la vida. La orden de Dios era cortarle la cabeza, y muchas veces en otros casos y en otras guerras la orden era también llevar prisioneros y dejarlos en cárceles. Esa expresión es la que está usando el apóstol Pablo de cautivo. No se trata de dialogar con el enemigo, se trata de llevarlo cautivo hasta un lugar, hasta donde sea la obediencia en esos barrotes. Porque a veces nosotros en las pequeñas batallas, a veces somos tan débiles, porque no hemos aprendido a llevar esos pequeños hábitos, esas pequeñas acciones, esas pequeñas voces, esos pequeños pensamientos a la obediencia a Cristo. Y nótese lo siguiente, a Eva no la destruyó las grandes batallas,
sino que tal vez las pequeñas no supo librarlas en el nombre del Señor. Come, come de ese fruto. Es algo pequeño, cómelo, no te hará daño. Y fue esas pequeñas batallas la que Eva no pudo librar. Recuerde a Adán, cuando Dios le preguntó, ¿qué hiciste, Adán? ¿Qué hiciste? Porque estás ganando las grandes batallas, estás ganando los grandes desafíos. ¿Qué hiciste si era algo pequeño? Era una sola cosa que te había dicho que no desobedecieras. Y Adán tuvo que decirles que la mujer oía la voz. No, 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 no. Gané las grandes batallas, pero las pequeñas voces no pude ganarlas. Oí la voz de la mujer y tomé del fruto que me mandaste a que no tomara. Pequeñas batallas. Por eso es que cuando Pedro querían arrestar a Jesús y Pedro inmediatamente desenvaina su espada y corta la oreja de aquel soldado romano. Jesús tiene que decirle, vuelve tu espada, vuelve a enfundarla, porque si a espada atacas, a espada también morirás. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Aprende a pelear tus pequeñas batallas. Hay batallas que no se ganan así. Pedro era lo que le estaba diciendo Jesús. Hay batallas que no se pelean así. Aprende a dominarte, porque hay cosas que en el interior nosotros no estamos peleando, que son voces tal vez como en el huerto, que son pensamientos tal vez, que son el carácter, que son raíces de amargura. ¿Cuáles son tus pequeñas batallas? Yo quisiera hacer un llamado en este momento para recordarte cuáles son tus pequeñas batallas. ¿Por qué no revisas ahí en tu hogar? ¿Cuáles son esas cosas que sabes con las que has luchado grandemente? Tal vez en tu hogar todo está bien, pero tal vez cuando sales de él, allá afuera tienes unas pequeñas cosas que saben que el día que destapen tal vez ese perfume, que en su apariencia se ve bien, lo único que saldrá es un olor no grato delante de la presencia de Dios. Yo quisiera decirte en esta mañana que si una abeja tal vez te picó en el tobillo, no sigas caminando, detente. Hay un Dios que quiere ayudarte para pelear esas pequeñas batallas. El Espíritu Santo está aquí para ayudarnos, para que llevemos todo pensamiento contrario, todo hábito contrario, toda acción contraria a la obediencia a Cristo. Porque si algo quiere el Señor es que cada día nos parezcamos más a Él y menos al mundo. Hagamos una oración en este momento a favor de cada uno de ustedes y de nosotros. Que el Señor nos ayude no solamente a pelear las grandes batallas, sino las pequeñas. Iniciemos esta oración. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, invocamos tu nombre, mi Dios, en este día, Señor. Te pedimos que nos ayudes a pelear las pequeñas batallas, esas pequeñas conversaciones, Señor, que sabemos que nos hacen daño, esos pequeños mensajes que sabemos que nos hacen daño, tal vez esas amistades que sabemos que nos hacen daño, tal vez, Señor, esas miradas que sabemos que nos hacen daño. Nosotros, Señor, necesitamos recordar que necesitamos volver a pelear las pequeñas batallas, porque no importa lo hermoso que vean exterior de nosotros, si no peleamos las pequeñas batallas, eso hará heder el perfume del perfumista y no podemos ser promocionados a cosas más grandes y cosas más especiales en Dios. Dios seguirá ayudándonos en las grandes cosas, pero también quiere ayudarnos en las pequeñas. Dios también quiere ayudarnos en las cosas del carácter, en las cosas que moralmente están mal, porque el Dios también de la cima es el Dios del valle, porque el Dios tal vez del pináculo también es el Dios de las pequeñas cosas. Espíritu Santo, ayúdanos para que cada día podamos ser más parecidos a ti y menos al mundo. Ayúdanos a vivir en santidad y a ser cada día
a seguir tus pasos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Paz de Cristo.